Hola, mi nombre es Catherine Mendoza y voy a hacer un análisis desde la transculturación narrativa del libro Pedro Páramo. Nos vamos a enfocar un poco más en la cosmovisión eh, de la novela escrita por el mexicano Juan Rulfo, uno de los escritores contemporáneos latinoamericanos más importantes de la época. Bueno, para empezar y contextualizar un poco, vamos a hablar de la novela, cómo empieza, cómo termina. Bueno, todo empieza con Juan Preciado, ¿cierto? Emprendiendo su viaje hasta Comala en busca de su padre Pedro Páramo. Esto por petición de su recientemente difunta madre. A quien tiene su primer encuentro, que es Abundio, un arriero que lo ayuda a encontrar a Eduviges, quien lo aloja en este pueblo y también en este viaje. Ya desde aquí nos damos cuenta cómo un segundo cuerpo narrativo se introduce en la estructura de la novela y no solamente tenemos la historia de Juan Preciado en este pueblo que está conociendo, sino que también tenemos los recuerdos de Pedro Páramo ocurridos muchos años atrás, donde nos cuenta cómo se consolidó su poder y también la muerte de distintos personajes, ya que hay voces de personajes que toman también papeles importantes dentro de la narrativa de la novela. Vemos la muerte de personajes como Susana, Fulgor, Bartolomé e incluso de Juan Preciado, nuestro protagonista. Y luego la novela termina con la muerte de Pedro Páramo y sus circunstancias. Ya desde el análisis que vamos a hacer, hay que aclarar que la transculturación hace referencia a una permanente influencia de unas culturas con otras, donde todos los componentes que entran en contacto resultan transformados, es una dinámica cultural y que se traduce en una permanente movilidad de culturas. Es decir, vamos a ver si esta novela es transcultural en el sentido de si hay diferentes culturas conviviendo entre sí, o es monocultural donde una es mejor que otra, o incluso puede llegar a ser que el autor, el hablante de la novela vaya a juzgar distintas culturas. Bueno, citando Oviedo, el autor nos la comunica a través de imágenes, símbolos y reelaboraciones del trasfondo de mitos y creencias ancestrales, de una experiencia del mundo mexicano que no es fiel a la superficie de lo real, sino a su recóndita entraña. Bueno, lo que hace Rulfo con esta novela es tomar distintos elementos de la cosmovisión mexicana, pero no de la superficie, sino de su recóndita entraña, de forma que vemos un mundo mexicano, pero a través de símbolos, de personajes, y no solamente de una historia que se entrecruza con cosas mexicanas. Es decir, esta novela la puede leer cualquier persona de cualquier parte del mundo y la va a entender, pero entenderla como una novela que habla de una cosmovisión mexicana, además de otras, es importante para poder tener un panorama completo. Bueno, también, y cito Oviedo de nuevo, Rulfo ha sabido entretejer admirablemente esas formas con otras del mundo clásico para colocar concretos acontecimientos históricos del siglo XX en un gran contexto de personajes, situaciones y símbolos universales. Y como dijimos en la diapositiva anterior, no es una no es una elaboración de un contexto como concreto de la historia mexicana, ni tampoco de acontecimientos históricos universales del siglo XX, sino que está presente en el contexto de personajes, en situaciones, en símbolos, y así lo vamos viendo a través de distintas formas y no solamente apareciendo como un elemento, ¿cierto? Esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Bueno, esto nos da un panorama un poco más completo de la cosmovisión de la obra, ya que nos damos cuenta que hay integración de diversos elementos culturales y que estos coexisten en la novela. No es uno más importante que el otro, ¿cierto? Sino que es una relación horizontal. Podemos ver elementos greco-latinos, precolombinos, bíblicos, y que están todos en una misma sintonía. Eh, Refiriéndonos al elemento greco-latino de la novela, nos damos cuenta de la semejanza que hay en torno a la temática. La búsqueda del padre y la bajada al inframundo, bueno, la búsqueda del padre como encarnado por Juan Preciado en una búsqueda también distorsionada, ¿sí? Donde jamás se encuentra el padre e incluso llega a morir en este viaje, y la bajada al inframundo como el viaje a Comala.
refiriéndonos a los elementos precolombinos, nos damos cuenta que es bastante presente en el sentido de cómo viven los personajes, nos da una imagen natural del México rural del siglo XX, de la entreguerra, de la revolución habida ahí, y la cercanía que también tienen los personajes con la muerte, ya que nos cuesta de repente entender cuáles son los vivos y cuáles son los muertos, y esto está muy presente en la cosmovisión mexicana. Y refiriéndonos a los elementos bíblicos, es la presencia de una iglesia, de un padre y de un cura, aunque corrompidos dentro de la novela por el dinero y por el poder. Hay una gran presencia de pecado y también de culpa por cometer estos pecados, así que hay una búsqueda eterna del perdón de Dios. Hay personajes que siguen buscándolo y personajes que ya definitivamente se rindieron con este elemento bíblico, que también coexiste con los elementos precolombinos y los elementos greco-latinos, no solamente de la novela, sino de la cultura latinoamericana. Es por eso que podemos divisar cómo estos elementos no pasan uno por sobre el otro, sino que son elementos que coexisten y también que hacen un todo, una cosmovisión en total, en plural, y que lleva a cada uno de estos elementos y que también hace una cultura latinoamericana, mucho más latinoamericana que en muchos libros anteriores, ¿cierto? Ya que nos muestra la multidimensionalidad que tiene esta, no solo la novela, sino que la cultura en sí de Latinoamérica. Entonces concluimos que sí es una novela transcultural y que también, que además de esto muestra una realidad latinoamericana que es multidimensional respecto a las cosmovisiones. Muchas gracias.